Pues bien, a vuelta de estos consejos publicitarios, seguimos aquí en el programa de verano de Torremolinos Puertas Abiertas desde la Plaza de Andalucía, un programa que, como todos ustedes podrán comprobar y están viendo durante todas las jornadas que permanecemos en la calle, pues tiene muchas cosas, actuaciones musicales, tiene muchas entrevistas y participación ciudadana. Y de entrevistas, precisamente, les quiero hablar ahora porque venimos invitando al programa a representantes de la corporación, de la nueva corporación municipal elegida tras los últimos comicios locales y constituida el pasado 13 de junio. Quiero presentarles a una de las personas que ocupan un escaño en el ayuntamiento, en esta nueva corporación, si bien no desde el gobierno municipal, sí desde los sillones de la oposición, por un partido emergente, un partido que ya está sobre el tablero político desde hace tiempo, seguramente merced a méritos propios, y aquí en Torremolinos también ha irrumpido con la fuerza de los 4 concejales de Ciudadanos. Se llama Antonio Linde, al que yo ya doy la bienvenida. Antonio, bienvenido al programa de la televisión municipal. Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar. Tengo apuntes de la trayectoria de Antonio Linde, que tiene, supongo que no le importará decir la edad, 57 años, reside y trabaja aquí en Torremolinos y es doctor en filosofía y catedrático de instituto. También es autor de numerosas publicaciones, especialmente de filosofía moral y de ética en los medios de comunicación, un tema sin duda apasionante. Ha trabajado como profesor de la Universidad de Málaga también durante 12 años y como profesor de instituto durante más de 30. Una tarea que todavía continúa y ejerce actualmente. Pues le gusta leer, le gusta escuchar música y supongo que pensar como buen filósofo. Concurrió a las elecciones, como les he dicho, por Ciudadanos y en el número 3 de la lista. Antonio, hace un momentito antes de entrar en plató hablábamos, ¿qué hace un filósofo o alguien que ha estudiado filosofía en la actividad pública y ha pasado de las musas al teatro? Pues yo creo que hay una transición muy fácil y muy comprensible desde la filosofía a la política, porque una parte de la filosofía es la filosofía práctica, que trata sobre cuestiones éticas y precisamente sobre cuestiones políticas, pero vamos, desde la antigüedad, desde Platón, desde Aristóteles. Entonces el paso a la reflexión, a la actividad pública es connatural a la filosofía. Ya Sócrates y Platón decían que es asunto de la filosofía saber, no solamente saber conocer, sino cómo se ha de vivir. Y la política y la ética nos hablan de cómo se ha de vivir. Profesor de Deontología de la Comunicación de la Universidad de Málaga, entre las publicaciones una que yo tengo especial interés en echarle la vista encima, que es El periodista moral, dilemas de la información. Los medios han cambiado mucho, ¿no? Todos, privados y públicos. Por supuesto tú sabes más de esto que yo, pero bueno, desde la perspectiva que me da los años de investigación en medios de comunicación, pues también he llegado a la conclusión de que efectivamente los medios han cambiado muchísimo, ¿no? Desde la transición del periodismo, digamos, más artesanal a un periodismo industrial, la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en fin, esto tiene muchas ramificaciones, como tú sabes, y efectivamente han cambiado mucho. Claro, porque incluso tengo entendido, concejal, que tiene o tenía un blog o incluso una página web ya. Un medio de comunicación puede ser una persona, incluso haciéndose seguir en las redes. Por supuesto que sí. De ahí la denominación de nuevo periodismo. Cualquier ciudadano puede convertirse en periodista, ¿no? Sin embargo, creo que lo que marca la diferencia entre el periodista profesional y el ciudadano periodista es algo de lo que has mencionado antes de pasado, la deontología, un conjunto de normas estrictas de tipo técnico y también de tipo moral, que en los profesionales deberíamos ver encarnado y respetado. Bueno, pues pasamos de esta breve introducción sobre los medios y la trayectoria de Antonio Linde a la política. ¿Tiene pasado político antes de Ciudadanos, Antonio Linde? Sí, en primer lugar, digamos que personalmente siempre he tendido a la reflexión sobre la res pública, sobre la cosa pública, por mis propios estudios, por mi formación académica. Pero después, bastante tardíamente, ya casi en mi madurez, pues estuve unos cuantos meses en el PSOE
solo unos pocos meses, porque mi tendencia en aquella época, hace ya bastantes años, era una tendencia hacia la socialdemocracia, ¿no? Esta tendencia fue evolucionando hacia un liberalismo que llamo yo con conciencia social, y ello me llevó a UPyD, donde estuve bastantes años, y finalmente recalé en Ciudadanos, que son partidos muy, yo diría que bastante parecidos. Hubo un intento de fusión fracasado, pero ¿por qué se cambia a Ciudadanos? ¿Lo veía con más posibilidades de actuar realmente, de decir, bueno, es el momento de que vamos a resultar elegidos sí o sí? Efectivamente. Yo creo que la actividad política es eso, es actividad. Yo puedo reflexionar, tener mis opiniones y hablar contigo, por ejemplo, en un bar, o como hemos estado hablando antes de esta entrevista, sobre diferentes asuntos relacionados con la actividad política. Pero si tú quieres cambiar las cosas, se plantea un momento en el que yo veía que pasaban los años y que eso era imposible en UPyD, más después de la negativa a fusionarse con Ciudadanos, que hubiera ofrecido una tercera vía muy interesante en el panorama político español. Entonces la única posibilidad de llevar mis ideas, mis principios a la práctica estaba en Ciudadanos, con un partido con el que además estaba en acuerdo en la inmensa mayoría de sus principios y de sus medidas. Hablando de Torremolinos y de la actividad política, ¿usted crees que ha faltado diálogo y participación en los últimos años en Torremolinos, y puede haber sido un acicate más para dar el paso al frente? Yo creo que eso se ha convertido casi en una especie de tópico, pero no por ello deja de ser verdad. Efectivamente, creo que se ha descuidado un poco la participación, el diálogo, la política de consenso, algo que por lo demás es frecuente que ocurra cuando los políticos llevan mucho tiempo en el poder. Ciudadanos, a la hora de ejercer la actividad municipal, a la hora de apoyar la candidatura a la investidura del alcalde socialista actual, José Ortiz, ¿significa esto un cheque en blanco, una oposición débil o domesticada, o Ciudadanos está dispuesto a ejercer independientemente de su actividad política? De ninguna manera es un cheque en blanco. Es sencillo de comprender, pero quizá no se ha explicado suficientemente, fue un apoyo para la investidura, nada más, no es un apoyo de gobierno. Nosotros formamos parte de la oposición y votaremos todas aquellas medidas que nos parezcan positivas para Torremolinos, provengan del PSOE, provengan del PP o provengan de cualquier otro partido político. Se ha celebrado aparte del de organización, un primer pleno de contenido político, y Ciudadanos, a través de la persona de Antonio Linde, también ha planteado una serie de preguntas o de iniciativas que podemos recordar, ¿verdad? Sí. Ha habido realmente poco tiempo. Como has recordado hace un momento, pues solamente un pleno con medidas concretas que se han propuesto para su implementación. Pero bueno, ha dado tiempo a plantear una petición muy concreta para que se construya un paso de peatones en la zona que va desde el Centro Cultural Picasso a las escaleras de la playa, donde no hay ninguno, que se adecente un poco las escaleras, que actualmente presentan un estado de mantenimiento un poco que deja que desear, e incluso cuando haya recursos para ello, que se haga algún proyecto para mecanizar escaleras, para hacer escaleras mecánicas que vayan a la playa. Y asimismo, pues también hemos propuesto que se limite el horario de encendido de los focos que dan a la playa, porque nos parece que son fuente de contaminación lumínica y que la situación actual del ayuntamiento es un poco de despilfarro, sí. Pues prometo que no es una casualidad nada más, porque previamente a la entrevista unos turistas me han preguntado que dónde estaban las escaleras para acceder a la playa y viene a colación, y por eso lo cuento. Y hablando de turismo, Antonio, la política turística en un municipio, bueno, pues tiene sus limitaciones como órgano de la administración local, también se amolda políticas autonómicas, incluso nacionales si nos apuramos, pero la política turística desde el Ayuntamiento de Torremolinos, desde el punto de vista de Ciudadanos, ¿cómo debiera ser en líneas generales? Bueno, yo creo que en general podemos decir que tenemos que ofrecer una mayor variedad en nuestra oferta turística y cultural. Eso no va a ser de hoy para mañana, pero sí que tiene que ir cambiando poco a poco.
y después creo que deberíamos ser un poquito rebeldes e incidir en asuntos que no son de nuestra competencia directa, pero que sí que podemos dar un poquito de guerra. Me refiero en concreto a la mejora en la calidad de las aguas, que creo que dejan mucho que desear. Porque política turística, derribar el monumento al turista, que fue polémica hace unas semanas, no es excesiva. Creo que Ciudadanos ahí intervino para que se parase la cuestión. Sí, efectivamente. Ciudadanos intervino en ese asunto y me alegro de que al menos se demorase la decisión, porque es un asunto que afecta a cuestiones del gusto estético y en primer lugar son cuestiones un tanto resbaladizas, ¿no? o subjetivas, ¿no? ¿Quién tiene el canon del gusto estético? No voy a decir mi opinión sobre ese monumento o sobre cualquier otra escultura que haya en Torremolinos, porque es asunto particular, pero creo además que es un monumento que no creo que moleste en particular la sensibilidad de nadie. Es un monumento de un gusto clásico, clasicista, un poco kitsch, de mezcla de diferentes estilos, como hay muchas esculturas y monumentos aquí. No es quizá la estética que a mí particularmente me subyuga, pero yo no puedo decidir por todos los ciudadanos. Y de cualquier manera, entramos otra vez en la cuestión económica. Me parece que hay cosas más importantes y que hay escasez de dinero como para dedicarlo a derruir ya monumentos hechos. También hablando de estética, propuso Ciudadanos una intervención en la fachada del que será futuro museo municipal. Aunque el maquillaje sea importante, imagino que también preocupará el contenido de esa infraestructura cultural, ¿verdad? Efectivamente. Es un espacio bastante grande, ha costado muy caro. Algunos, no sé si en plan de broma y tal, han hablado de derruirlo, cosa que también me parecería un error mayúsculo. Y bueno, no tenemos las ideas tampoco muy claras sobre eso, porque el asunto es complejo. Yo creo que se requeriría algún tipo de concurso de ideas entre personas expertas en el asunto, ¿no? Pero sí que considero que sería muy positivo incidir en la fachada, que de nuevo presenta, pero de una manera más exagerada, un cierto gusto megalómano y kitsch, ¿no? Y bueno, pues hacer una intervención para convertirlo en algo más impactante, más moderno, paradójico, como ha ocurrido, por ejemplo, en el cubo del puerto de Málaga, del Muelle 1 de Málaga, con todas esas vidrieras de colores que, bueno, antes ese cubo era realmente, no sé, soso, no decía nada, y ahora pues presenta, con una intervención de este tipo, presenta un aspecto totalmente distinto. Y en cuanto a los contenidos, pues habría que aportar ideas y llegar a un consenso sobre cuáles podrían ser. Esta siguiente pregunta que quiero hacerte, Antonio, si me permites, es un poco más árida porque es dinero. Ayer se quejaba, o se lamentaba, mejor dicho, es mi impresión, el concejal de Economía y Hacienda, Pedro Pérez, de que el nuevo equipo de gobierno debería hacer gestión con una deuda heredada de un importe de unos 200 millones de euros. En concreto, ayer se habló de la deuda de la Seguridad Social, que por el impago de 4 cuotas mensuales de algo más de 700.000 euros, al menos entendí yo que se ha incrementado casi en 8 millones. Habría que analizar las cifras y verlas Pero estos años que acaban de arrancar de esta legislatura, desde la clave económica, ¿preocupa a Ciudadanos? Sí, preocupa porque la situación económica del Ayuntamiento de Torremolinos no es buena. No era buena si atendemos a las cifras que se manejaban en el final de la legislatura anterior, y es muy preocupante si atendemos a las cifras que da el nuevo equipo de gobierno. La deuda con la Seguridad Social también es preocupante. Según el concejal delegado de Hacienda, ascendía a más de 50 millones de euros por el impago de una serie de cuotas
no es que haya pasado automáticamente a 8 o 11 millones más, sino que parece ser que la única posibilidad que hay es la de refinanciar el conjunto de la deuda, y eso elevaría la cuantía hasta, y menciono otra vez la fuente, hasta los 68 millones de euros de deuda con la Seguridad Social, que era la cifra que ayer manejaba el concejal delegado de Hacienda. Así que me parece que sí que es preocupante. Es preocupante. Va a haber que analizar mucho la subida, bajada o la congelación de impuestos municipales, supongo, para las arcas, pero bueno, Ciudadanos se dedicará a fiscalizar, me imagino, y a plantear. Sí, efectivamente. Nuestra tarea un poco es una tarea de vigilancia, es una tarea de control, y aunque las arcas no estén precisamente no atraviesen un buen estado de salud, pero la solución no es subir impuestos. La solución incluso es paulatinamente poner un poco más de dinero en el bolsillo de los ciudadanos y que se eleve el consumo, se eleve la actividad económica, el trabajo, y bueno, una ardua tarea que nos queda por delante. Fomentar la iniciativa privada, supongo también, sí. el tema de emprendimiento. Sí, efectivamente. Bueno, pues estamos prácticamente llegando al término de esta entrevista, y lo quiero hacer preguntando por el pasado y el futuro. Yo no sé si a Antonio le gustaría tener 20 años o incluso a mí. Yo creo que incluso a mí yo personalmente no me cambiaba. Pero quiero decir, ¿hay que recuperar el Torremolinos de 1960, de 1970, o hay que adaptar el Torremolinos que tenemos, que es el de esta mañana de un mes de agosto del año 2015, y vivir hoy? Sería fácil decir que hay que volver a ese Torremolinos, ¿verdad? Vanguardia de la liberalidad y de las costumbres modernas de los años 60, pero la historia no tiene marcha atrás, el contexto es distinto, la competencia turística de los pueblos de las ciudades alrededor pues no existía antes. Yo creo que hay que aprovechar lo bueno de lo que tenemos anteriormente y tomar iniciativas que nos adapten a los nuevos tiempos en que vivimos. De eso hablábamos nosotros en nuestra campaña electoral, del cambio sensato, conservar lo bueno que hay y mejorar lo que no está funcionando, y adaptarnos con medidas imaginativas a los nuevos tiempos. Me parece muy oportuno esas palabras para cerrar la entrevista, porque casi ha sido el eslogan, el cambio sensato. Yo le deseo a Antonio Linde, concejal del Ayuntamiento de Torremolinos, mucha suerte durante estos años, y que su suerte y su trabajo en el Ayuntamiento, pues que redunde en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias por asistir a esta entrevista. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, pues después de hablar con un nuevo concejal de la corporación, vamos a ver dónde anda Carolina. Creo que anda por algún lugar de la plaza.